Vamos a, vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias por este sábado. Gracias por el privilegio de reunirnos en tu nombre, Dios. Gracias, ah, Padre bueno, ah, por todas las misericordias, por su gracia abundante. Gracias, Dios, por su revelación. Se ha manifestado a sí mismo, nos ha habilitado a discernir, a percibir esa revelación y nos ha dado libertad en Cristo para escoger qué hacemos con esa revelación. Yo le pido a Dios en esta hora la guía de su Espíritu, que seamos bendecidos a la plenitud de la abundancia que diseñó que esta bendición tuviera para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Leímos, nos quedamos la vez pasada en Génesis, en una segunda lectura, en realidad, de Génesis 4:7. Hay mucho en los primeros capítulos de Génesis, mucho. El capítulo 4 de Génesis he descubierto introduce de una manera formal todo el ataque todo el ataque a la ley de Dios queda formalizado. Todo lo que sigue después de Génesis 4 no es más que son comentarios al pie de la página. El fundamento queda echado aquí. También queda echado el fundamento de una realidad que la hemos llamado el orden caínico. Caín trae a la existencia una realidad y está toda allí, toda, completita, la podemos ver. Por ejemplo, la creación de la idea de que habitó en tierra de Nod, versículo 16, esto es en errante, que salió de delante de Jehová. Esta idea de vivir de espaldas a Dios sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la primera cosa que hace. Versículo 17, edifica una ciudad. Caín es el que crea la idea de urbanización, de crear ciudades. La razón que Caín crea ciudades es porque Caín es errante y extranjero. Caín está viviendo dentro de un paradigma preñado de alienación, de ansiedad, de desasosiego, una existencia, podríamos decir, precaria. Y para resolver ese problema es que ocurre la idea de juntarse, de formar ciudades, de organizarse, lo que el filósofo Jean-Jacques Rousseau llama un contrato social. Si a alguien le interesa ampliar más investigación, por qué los seres humanos se organizan en grupos sociales organizados, urbanizados, se conglomeran, les recomiendo ese trabajo de ese filósofo francés. Y es esencialmente lo que él dice repite lo que Génesis nos está diciendo aquí, es ese deseo del hombre, una solución humana a resolver el problema de alienamiento, de enajenamiento. Lo quiere satisfacer a través de este tipo de relaciones que solo un ambiente urbano atrae. La otra cosa que incluye el orden caínico
lo encontramos en los versículos 19 y 20. Formaliza, degrada el papel de la mujer. Es el primer, lo que hoy llamaríamos sexista, discriminación basado en que alguien es una mujer. Encontramos en el versículo 20 que me dice que uno de sus descendientes es el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Esa palabra que se traduce ganado allí está hablando de propiedad que es comodificada. Esto quiere decir que usted puede comerciar con ella. Así que funda el sistema de intercambio de comercio, lo que se llaman commodities. El tercer elemento que incluye, de nuevo, todas estas cosas son soluciones humanas a el problema existencial real de Caín, que es que él salió de delante de Jehová, le dio las espaldas a Dios. Él está buscando soluciones a el estado existencial de vacío que eso produce. Y finalmente los versículos 21 y 22 me hablan de que crean instrumentos musicales, entretenimiento y artificios. Así que el nacimiento de la tecnología es parte de este sistema. Y yo sé que mucho de lo que he dicho se puede malentender de muchas maneras, pero está allí. Vuelvo y les repito, no fue la intención de mi tema hoy, pero está allí. Interesantemente, Rousseau también habla del papel central que la tecnología juega para apagar ese vacío existencial que sufre el hombre cuando le da la espalda a Dios. Y concluye en el versículo 23 creando un poema épico. Eso es lo que es. El capítulo 4 termina con un poema épico exaltando la violencia. Poemas épicos que exaltan la violencia como un ideal heroico, es la base de la civilización occidental, por ejemplo. La civilización occidental sin la Ilíada y la Odisea serían prácticamente imposibles, no existirían. Y encontramos que todos esos ingredientes están presentes en el orden caínico, que son manifestaciones. Quiero dejar eso bien, bien claro. Son manifestaciones. Es la manera como se expresa el problema de fondo. El problema de fondo de Caín está en el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Caín llegó allí, tomó esa decisión después de todo lo que ocurrió con el asesinato de su hermano Abel, la muerte violenta de su hermano Abel en sus manos, a manos de él mismo. Y Dios viene después de esto. Aún ese no es el problema serio de Caín. No fue que él mató a Abel. Ese problema tiene solución. Es que cuando Dios viene a traerle la solución a Caín, Caín no la quiere, la rechaza. Él escoge, él decide que él va a vivir su vida fuera de la presencia de Jehová. Ese es el problema. Y eso es lo que se manifiesta en toda esta lista de cosas
que mencioné. Y como ya dije, esto no es único en la Biblia. Esto es, usted puede encontrar evidencia de que este es el caso en autores de historiadores, literatura, filósofos políticos, ciertamente teólogos también, etcétera. Pero allí está. Así que ahora cierro paréntesis, me desvié un poquito. Bien, tuvimos la vez pasada en el versículo 7 del capítulo 4 y le dimos una segunda lectura a este pasaje, porque de todo esto que Caín inaugura o formaliza, el que ha tenido el impacto más contundente para la destrucción humana no es ninguno de estos que mencioné. Es que Caín, voy a usar esta frase, Caín inaugura una nueva religión. Caín inaugura un nuevo sistema de adoración. Caín inaugura una nueva manera de relacionarse el hombre con Dios. Porque Caín, en su proyecto, le asigna a Dios un nuevo papel, le da un rol nuevo a Dios. Ya estudiamos hace 2 semanas que cuando Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín está rechazando el orden divino. El orden divino es que la creación, incluyendo los seres humanos, existen en una realidad que es edificada, tiene como fundamento, cuya plantilla es la ley del amor. Y la ley del amor envuelve a que las necesidades de todas las criaturas, de todos los entes que forman parte de la creación, de todo el orden creado, depende de dar, de que se viva para satisfacer las necesidades del otro. Usted encuentra esto en todas partes, ya lo hemos mencionado, usted lo encuentra en las leyes de la química, de la bioquímica, metabolismo. Yo creo que hay personas que me están escuchando que tienen algún entrenamiento avanzado en biología y ciencias naturales, saben del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Todo funciona cíclicamente. Las necesidades de todos quedan satisfechas al dar. Eso se le llama también la cadena de beneficencia y es la plantilla, es el patrón sobre el cual toda la realidad existe. Caín repudia esa realidad. Caín dice que la única relación que él quiere es una relación que es extractiva, donde él reciba sin dar. Los 2 verbos que se usan allí, Caín quiere abad, extraer, pero no quiere shamar, no quiere cuidar, ser protector o mayordomo de la tierra. Y Dios viene y le dice en el versículo 12, Caín, cuando labres, cuando abad, cuando extraigas, si operas bajo el principio extractivo, estás rompiendo la cadena de beneficencia. Te estás sacando a ti mismo. Al romper la cadena de beneficencia, lo que va a ocurrir es que vas a producir degradación ambiental. Y yo les pregunto, ¿es eso lo que estamos viviendo hoy o no? Es alarmante el grado de degradación ambiental en el que nos encontramos. Al punto tal que le dice Dios a Caín, simplemente vas a deteriorar
tu bioma, lo que permite la vida, que te vas a matar a ti mismo, te vas a destruir a ti mismo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Esa es la realidad. Estamos viendo, nosotros vivimos hoy en el orden caínico, en tierra de Nod. Vas a vivir errante, extranjero. Va a ser una existencia precaria, siempre al borde de el desastre, de la bancarrota, de ansioso, afanoso. Todo eso es el producto de desconectarte de la cadena de beneficencia. La creación está hecha así porque Dios es así. Ya hemos leído que me dice la Biblia que Dios es amor. Así que cuando Caín le dice a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Él está diciendo, yo no tengo ninguna responsabilidad para shamar. Abad y shamar. Abad es extraer o recibir, shamar es dar. Yo no doy, yo solo recibo, dice Caín. Así es como yo vivo. Dije que al hacer esto, Caín le está pretendiendo, quiere que Dios asuma un papel que le corresponde al hombre. Lo encontramos en Génesis 2:15. En Génesis 2:15 Dios le dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? O sea, aquí está la definición de propósito. Para que lo labrara y lo guardase, para abad y shamar. Caín está diciendo ahora que él solo quiere abad. Él entiende que shamar no le toca al ser humano o no le toca a él personalmente. Y todo el que piensa igual que Caín entiende que esa es la responsabilidad de otro. Y si no es responsabilidad del hombre, entonces es responsabilidad de Dios. Caín está diciendo que si había alguien responsable por el cuidado de su hermano, Abel, es Dios. Que a Dios es el que le toca el trabajo de shamar. Y Dios no muerde el anzuelo. Dios dice, no, ese no es el plan. El problema que Caín tiene y lo que lo lleva a crear esta nueva religión, que prácticamente es no solamente en la iglesia cristiana, sino en todas las religiones del mundo, esta nueva religión que le asigna a Dios el papel de shamar. Dios es el responsable del bienestar de mi hermano. Dios es el responsable de que el bienestar de la creación, del orden creado. Eso es una religión caínica. De hecho, el primero que salió con esa idea fue la serpiente en el Edén, pero Caín es el que lo formaliza. Caín salió de forma embriónica de labios de la serpiente, pero Caín es el que le da forma a esta idea e inaugura esa religión que más tarde en la Biblia, en Apocalipsis, le llama Babilonia la Grande, que Dios es el responsable, que no soy yo, que yo no tengo responsabilidad hacia mi hermano. Así que esa es la contribución más terrible que Caín hace en el orden que él introduce a la tierra o que formaliza en la tierra. Y entonces decíamos, si leemos en el versículo 7, perdón, cuando Dios viene y habla,
Permítame, déjenme ubicarme. Muy bien. Cuando Dios viene entonces y habla con Caín en el versículo 9 y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces le dice lo que va a ocurrir como resultado de ese nuevo orden que Caín inaugura. Y Caín responde en el versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado. Ya estudiamos en detalle el aspecto, dos aspectos importantes de esta declaración. Y yo quiero mirar un tercero hoy, que lo introdujimos la vez pasada, pero que quiero desarrollar mejor. Ya vimos los dos aspectos. Uno de ellos es que Caín entiende que Dios castiga, que existe tal cosa como castigo divino. Es una idea de la falsa religión. Y es casi imposible encontrar a una persona que no crea que Dios castiga, que existen tales cosas como castigos divinos. Caín es el primero que introduce esa idea. Fue mentira cuando Caín la dijo, es mentira hoy, ha sido mentira siempre. Dios no castiga, no trabaja así la realidad, la creación. La serpiente le dijo a Eva que no había certidumbre, no hay certeza de que va a tener el efecto si comes del árbol. No hay certidumbre que eso va a ocurrir. Caín está haciéndole eco a eso, es la idea de castigo. La idea de castigo es que entre la acción y el resultado hay un proceso intermedio, que si comes del árbol, no hay certidumbre que vas a morir. No hay una línea recta y directa que conecta esas dos acciones, esos dos eventos, perdón. La acción de comer y el resultado, el efecto. Que hay un proceso intermedio, hay un interruptor, hay una caja negra en el medio que se llama Dios. Y que Dios va a mirar lo que tú hiciste, lo va a evaluar y Él va a determinar el castigo, lo que sale. Y eso que sale se llama castigo. Eso es un engaño. La realidad es como Dios se las explicó a Adán y Eva. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No hay incertidumbre, hay una línea directa, hay una relación causa y efecto, no requiere ninguna intervención de nadie para que el efecto tome lugar. Así que esta idea de que existe tal cosa como castigo divino, que es, como dije, tristemente ha sido increíblemente exitosa, da trabajo encontrar una persona que no crea que Dios castiga, que no le haya creído a Caín o a la serpiente que se lo dijo al papá y a la mamá de Caín. El otro elemento que contiene, que ya desarrollamos en una plática previa, es que Caín hace también una evaluación cuantitativa. Él dice, grande es mi castigo. Grande está hablando acerca de la proporcionalidad. Caín está diciendo que el castigo no es pequeño, está diciendo que el castigo ni es pequeño, ni es justo o cabal, podríamos decir, pero que es grande.
Así que la primera idea es que es castigo, la segunda es que es desproporcionado. Como no es castigo, no hay que entrar en el tema de la proporcionalidad. Hay un tercer elemento que es el que me interesa. Hay una tercera manera de leer esta declaración de Caín. Y es que la palabra que se traduce allí como castigo se puede traducir también como maldad o iniquidad. Así que esta declaración de Caín también se puede leer como Caín diciendo, grande es mi iniquidad para ser soportada, o no la puedo soportar. La carga del pecado que me eché encima me es insoportable. Podríamos leer que Caín está diciendo esto también. Esta lectura nos permite reexplorar otros eventos previos al versículo 13 de Génesis 4. Cuando Caín dice que su carga de pecado, que el peso de la iniquidad es tal que él no la puede soportar, está haciendo una declaración, número uno, nos está comunicando el impacto que el pecado tiene sobre su vida. Lo está sintiendo, lo está experimentando. Es una realidad para él. Es grande el impacto que tiene sobre él. La segunda cosa que me está diciendo es que implícitamente, si no explícitamente, al decir que no lo puede soportar, es una petición de alivio. Él quiere ver si encuentra ayuda para que se le aligere, se le aliviane el peso. Y con quien él está hablando, dice, y dijo Caín a Jehová, con quien él está hablando, esa es su especialidad. Dios, con eso él lo maneja, ese problema lo maneja como nadie en el universo. Tiene una solución para ese problema cabal, total, plena. Así que Caín está lanzando su grito que cae a oídos de alguien que puede abundantemente resolver ese problema. Pero encontramos que no se resuelve el problema. Y por eso esta lectura del versículo 13 nos advierte, nos avisa que lejos del capítulo 4 de Génesis ser la historia de un hermano bueno y un hermano malo, donde el malo mata al bueno, eso está envuelto en la historia, pero la historia es mucho más que eso. La historia es una doble tragedia. Cuando Dios le habla a Caín la primera vez, cuando ellos traen la ofrenda, y Dios no miró la ofrenda de Caín, Caín se enojó, se ensañó y se decayó su semblante, y Dios viene a hablar con Caín. Y entre las cosas que le dice, o el mensaje central que Dios le trae a Caín, es un mensaje de a un amigo hablándole a otro amigo, a quien ve en un peligro inminente, y le viene a advertir. Le dice, mira,
hay un animal, hay un depredador. De hecho, Dios personaliza al pecado. Hay un animal, hay un depredador. Él yace a la puerta y te codicia. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado te está esperando para destruirte. Tiene la intención de hacerte daño, tiene la intención de dañarte, de destruirte. No solo tiene la intención de hacerlo, tiene el poder para hacerlo también. Y no solamente tiene el poder para hacerlo, sino que ya te tendió la trampa. Y está detrás de la puerta, está adentro. Cuidado, no caigas en ella, peligro, advertencia, no te dejes. Así que la historia de Génesis 4 no solo es la historia de la victimización de Abel en manos de su hermano Caín, sino también es la historia de la victimización de Caín en manos de esta fiera que se llama pecado. Así que cuando Caín dice en el versículo 13 que él no lo puede soportar, la carga es tal, el peso sobre él es tal, nos está avisando que esto se ha convertido en una realidad para él. Que ahora él como víctima del pecado está sintiendo sus efectos de una manera que le es dura para sobrellevar. No lo puede soportar, le es insoportable. Hay un problema con Caín, que le impide resolver su problema. Hay una dificultad, hay un tropiezo que Caín se encuentra. Hay una diferencia entre los dos hermanos. Los dos son víctimas. Los dos son víctimas, tenemos que entender eso. Los dos son víctimas. Son víctimas del pecado. Caín primero, y porque Caín se dejó atrapar por el pecado, ahora Caín se convirtió en un agente al servicio del pecado. Y a través de ese agente, el pecado alcanzó a Abel. Así que los dos son víctimas. En el Edén pasó algo similar. La serpiente convenció a Eva de comer del fruto. Luego Eva se convirtió en un agente de la serpiente y fue y le llevó el fruto a su esposo. El pecado tiene eso, infecta, y el que queda infectado ahora se convierte en un agente transmisor. Así que ahí encontramos la primera diferencia entre Caín y Abel, que aunque los dos son figuras trágicas, víctimas del pecado, uno se dejó infectar, el otro no se dejó infectar. Y aquí la historia completa su círculo completo, porque vamos al principio otra vez, lo que pasó con lo de las ofrendas. Caín y Abel
en realidad expresan dos realidades. Dios le dice a Abel, mira, la voz de la sangre de tu hermano clama, y el clamor ha llegado a mis oídos. Dijimos el sábado pasado que aunque Caín se desembaraza de toda responsabilidad o dice que ese es el mundo ahora donde él vive, que él no tiene responsabilidad de guardar a su hermano, de guardar nada, no tiene esa responsabilidad, su trabajo solo es sacar, extraer bien. Pero vemos que Dios no libera al hombre de esa responsabilidad. En otras palabras, tú no lo quieres hacer, pues ¿sabes qué? Se queda sin hacer, porque es tu trabajo. ¿Es esto un capricho de Dios? Dios ha constituido la realidad de forma tal que así es como funciona. Y funciona de esa manera porque es una expresión de cómo Dios es. Dios es amor. Su creación opera, funciona, trabaja sobre el mismo principio. Cuando Caín escoge salirse de ese orden de operar bajo una sin atención a esa ley, en violación a esa ley, a ese principio, a esa norma, a ese protocolo, Caín se ha desconectado a él mismo de la fuente de vida, porque el objeto, el fin del amor es la vida. Cuando Caín rechaza, repudia esa responsabilidad, dije, entonces no es que Dios la quita, dice, bueno, pues vamos a buscar otra manera de hacerlo. Es como si Dios dijera, bueno, pues voy a tener que cambiar ahora, ya no puedo ser amor, ahora tengo que ser otra cosa. Notemos que ese es el problema de reasignarle a Dios un rol diferente, otro rol. Dios no muerde el anzuelo, Dios no cambia quién Él es. Dios es fiel a sí mismo, en Él no hay mudanza de cambio. Por lo tanto, esa plantilla sobre la cual está diseñada toda la creación permanece igual. Los caínes operan, por definición, eso es lo que los hace caínes, que no aceptan esa responsabilidad. Pero la realidad está constituida de una forma tal que aunque no acepte la responsabilidad, hay un costo, hay un rendir cuentas. Eso es lo que el comentario, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Dios está tratando de comunicarle a Caín no una sentencia judicial, no un castigo. Dios está tratando de comunicarle a Caín que su rendición de cuentas viene en la forma de revelación. ¿Qué quiero decir con eso? Que viene en la forma de revelación. Hay una serie de revelaciones que vienen. La anticipada justicia de Dios después de la muerte violenta, del asesinato de Abel, no se materializa.
pensaríamos que anticipamos que Dios, bajo un esquema retributivo, de justicia, de retribución, debió de haber actuado de una manera. Y vemos que no actuó de esa manera. De hecho, si leemos el pasaje, vemos que ¿cómo se llama? Caín sale de delante de Jehová, sale al mundo, él vive, organiza ciudades, él desarrolla su vida, tiene hijos, vive una vida. Y Abel muerto. O sea, el reclamo está allí. Vemos que podríamos decir que Caín, voy a usar esta frase hablando humanamente, no existe tal cosa, pero podríamos decir que Caín se salió con la suya. Dentro del esquema de justicia, de la justicia que anticipamos que debe de administrársele a Caín, vemos que no se le administró, que Caín se salió con la suya, entre comillas. ¿Cómo es que? Así que porque no se presente esta justicia anticipada, la que anticipamos que debió de habérsele aplicado, no significa, sin embargo, que no hay justicia. Tenemos que tener cuidado. Existe una realidad, un paradigma de justicia. Y bajo ese paradigma de justicia observamos el caso y vemos, concluimos, Caín se salió con la suya. A Abel le fue mal. Hay otro paradigma de justicia. Y ojalá nos podamos entender. Al que Dios nos invita a que entremos, al que Abel entró, al que Jesús entró y al que toda esa línea que conecta a Abel con Jesús entraron. Lucas 11, 49 al 52. Estudiamos en detalle la semana pasada. Que hay una justicia a la que Abel entró. No quiero ser malentendido porque es que inmediatamente nuestra mente va a una idea de una justicia que está fuera del alcance del entendimiento humano, que es inescrutable, un asunto que solo Dios entiende. No. Es una justicia que no es humana, pero que muchos humanos han entrado a ella. Déjeme decirlo de esta manera. Hay dos realidades. Hay una realidad caínica y hay una realidad abélica. Creo que me inventé esa palabra. Una realidad de Abel. He repetido en 2 ocasiones que esta revelación es que todos somos o Abeles o Caínes. Y lo que Abel representa es una revelación de una realidad de Dios, una realidad divina ante los hombres. Yo voy a repetir eso. Lo que Abel representa es una revelación de una realidad divina en la esfera humana. Es para que los hombres vean algo de Dios en Abel, algo de la realidad de Dios aquí en la tierra, en Abel, porque Abel es en la tierra que vive. Igual Jesús, igual que todos esos otros que Jesús habla, que conectan a Abel con su propia muerte. Y que hay una realidad humana que Caín representa, revela.
Abel representa una realidad divina, revela una realidad divina. Caín revela una realidad humana. El mensaje de Dios a Caín, donde le coloca una marca de protección. ¿Ve? Notamos que no solamente no hay la anticipada justicia retributiva contra Caín, no hay acción contra Caín, sino que vemos que Caín pide aligeramiento y Dios se lo da el aligeramiento y le pone una marca de protección. El mensaje de Dios a Caín incluye la determinación de parte de Dios, y debo de decir la continuada determinación de parte de Dios, porque fue esa determinación de parte de Dios la que operó sobre Caín mismo tratando de prevenir la tragedia contra Abel. Así que el mensaje de Dios a Caín incluye su continuada determinación a anticiparse y prevenir nuevos ciclos de violencia. Que la violencia no escale, que la violencia se contenga, que el mal quede refrenado. El mensaje a los Abeles envuelve un llamado a un entendimiento de una realidad que trasciende el tema de la retribución de los Caínes. El mensaje de Dios a los Abeles es que el lidiar con el mal y con los malos no es la preocupación central o el enfoque del proyecto de Dios. Que el proyecto de Dios no comienza y acaba con el tema del mal y cómo manejarlo. Que el proyecto de Dios comienza antes de Génesis 3, donde entra el mal, o Génesis 4, donde emerge Caín. Abel expresa esta realidad de alguien, de un ser humano que entró, que pasó por revelación. Déjenme organizar mi idea mejor. Representa que Abel, después de recibir una vislumbre, una revelación de la realidad divina, la quiso, la amó, se identificó con ella, escogió vivir dentro de esa realidad, sin relación al mal. Hayan Caínes o no hayan Caínes, haya mal o no haya mal en la tierra. Me gustó el proyecto de Dios, quiero participar, quiero pertenecer a esa realidad, quiero operar dentro de ese paradigma. Quiero que mi vida sea una expresión de la realidad divina, aunque viva aquí, en un ambiente humano. Hay dos realidades. Desenfoquémonos vamos a deshacernos de los lentes caínicos. Seamos Abeles. Dejemos de obsesionarnos de cómo Dios maneja el problema del mal.
y miremos, observemos la revelación y amemos esa revelación del plan de bien que Dios tiene. Seamos Abeles, seamos Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. De eso habló cuando habló del grano de trigo. Él quiere que seamos granos de trigo en esa plantita que nació de ese grano de trigo que es Jesús, que cayó a la tierra y murió. Buen Dios y Padre, gracias porque se ha revelado a sí mismo. Gracias, Señor, porque nos hace una invitación a existir en esa realidad dentro de ese paradigma. Gracias por el testimonio de Abel que hemos escuchado hoy, que habla con tanta belleza. Denos, Dios, que aceptemos ese testimonio, que le amemos, que entremos a vivir en el reino, que aprovechemos que las puertas están abiertas de par en par. Denos el privilegio, Dios, de ser testigos como Abel, de ser Abeles, testigos que manifiesten esa realidad divina en esta esfera humana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.